Hola a todos, me llamo Immanuel Maroco y sean bienvenidos a mi canal de YouTube Caminos Quijotescos. Este es el segundo de una serie de 14 vídeos que pretendo publicar aquí en YouTube acerca del tema del amor. Saber lo que es el amor, cómo se realiza y lo que conlleva es el objeto de nuestros estudios. La cuestión a la cual intentaremos contestar hoy es la siguiente. ¿Será que el amor se reduce al placer sexual? Contestemos ya. Desde la perspectiva del ser, desde la ontología, la respuesta es afirmativa. Sin embargo, desde la perspectiva del deber, desde la perspectiva ética, la respuesta es negativa. Aquello que probablemente se están preguntando es cómo es posible que a una misma cuestión tengamos dos respuestas contradictorias. Y la respuesta es sencilla, porque el hombre es un ser contradictorio. Es un ser paradójico. Y por lo cual todas sus realizaciones, en el caso concreto el amor, es una realidad contradictoria también. A este propósito es interesante notar aquello que nos dice Platón en su Fedro. He aquí cómo plantea el problema. Escribe Platón. Debemos reflexionar que en cada uno de nosotros existen dos principios que nos llevan y nos conducen. Uno que es innato y reside en la propensión hacia los placeres y otro es adquirido y que consiste en la reflexión que nos lleva a lo mejor. Platón lo ha visto con claridad. Y nosotros hay dos principios, el principio de los placeres y el principio del deber. Empecemos por ver la razón por la cual desde la perspectiva del ser, desde la perspectiva de la ontología, el amor se reduce al placer sexual. Pero antes de hacerlo, conviene desmistificar las efabulaciones que se han hecho en contra del cuerpo y del placer sexual. La tradición católica, inspirada por el espíritu de la gnosis, hizo la distinción entre materia y espíritu y concebió la materia como algo malo y el espíritu como algo bueno. Esta concepción tuvo influencias decisivas a la hora de interpretar el hombre. El hombre es un ser de cuerpo y alma, y su cuerpo, porque hermanado con la materia, fue concebido como algo malo, como algo que nos lleva para el camino de la perdición. Por el contrario, el alma, porque está hermanada con el espíritu, fue concebida como algo bueno, como algo que nos lleva para el camino de la salvación. Fue dentro de este cuadro teórico conceptual que han sido redactadas las cartas que Pedro de Abelardo y Eloísa se han enviado uno a otro en el siglo XII de nuestra era cristiana. Abelardo ha sido un filósofo, pero también un profesor, y por ello fue encargado de enseñar a la joven Eloísa. Y claro, de la relación profesor-alumna surgió el amor. Pero aquello que debería quedarse en silencio surgió como anátema a los ojos de todos,
sobre todo del tío de Luisa, ciego eclesiástico. Fue por ello que el tío de Luisa preparó el peor crimen posible, la castración de Abelardo. Fue por ello que un conjunto de hombres a su mando, por la noche, entraron en los aposentos de Abelardo y han cortado la parte del cuerpo que había cometido el crimen. Aunque de la relación hubiese nacido un hijo, ni Abelardo ni Luisa lo han educado o criado. Abelardo se refugió en un convento y Luisa también. Y es desde el convento que tienen lugar las famosas cartas, las inmortales cartas de los amantes. Escribe y Luisa: los placeres del amor que juntos hemos gozado tienen para mí una tal dulzura que no es posible detestarlos, ni siquiera alejarlos de mi memoria. Lejos de llorar por las faltas que he cometido, suspiro por las que no puedo cometer. La posición de Luisa nos revela la posición positiva ante el cuerpo y el sexo. Y por ello, Luisa podría ser presentada o por lo menos acercarse al prototipo de la mujer moderna, para quien el cuerpo y el sexo es una dimensión importante de la naturaleza humana. Sin embargo, Luisa recibe la respuesta de un espíritu retrógrado, de un espíritu preso, anclado a la cosmovisión católica conservadora. Fíjense en lo que escribe Abelardo. Bien sabes a qué tropezas mi desenfrenada concupiscencia llevó nuestros cuerpos. Ni el pundonor ni el respeto por Dios me arrancaban, incluso durante la Semana Santa o en días de solemnidades religiosas, por más importantes que fuesen, del lodazal donde me había zambullido. Tú rechazabas, tú resistías con todas tus fuerzas y intentabas disuadirme de no obrar de tal modo. Pero yo, aprovechándome de las flaquezas de tu sexo, a través de amenazas y golpes, forzaba constantemente tu consentimiento. Mi deseo por ti era de tal forma ardiente que esos obscenos y miserables placeres, ni me atrevo a nombrarlos, estaban por encima de Dios y de mí mismo. Abelardo define el placer sexual como algo miserable y obsceno. Y al hacerlo, se acerca a la distinción materia-espíritu, cuerpo y alma de la tradición católica tradicional. Aquello que probablemente se están preguntando es ¿para qué hablar de Luisa y Abelardo? Y la respuesta es sencilla, porque nosotros no vamos a interpretar el placer sexual ni el cuerpo desde la perspectiva de Abelardo, sino más bien de la de Luisa. Para nosotros, el placer sexual es una dimensión importante de la naturaleza humana y es algo que debe ser visto de forma positiva. El placer sexual es la primera dimensión del amor que acerca el amante de su otro, de la amada o del amado. Cada yo
Cada subjetividad carnal tiene necesidades y el otro, el amado o la amada, está ahí para ayudar al yo en la satisfacción de todas sus necesidades. Y al hacerlo, se acerca de la felicidad. Es por ello que concordamos con Immanuel Levinas cuando, en Totalidad e Infinito, escribe: la felicidad no radica en la ausencia de necesidades, sino de la satisfacción de todas ellas. Sin embargo, por felicidad, por placer, no entendemos aquello que parece entender Epicuro en su carta sobre la felicidad. Para Epicuro, el placer, la felicidad, radica en la ausencia de dolor y de sufrimiento. Sin embargo, tal concepción implica el ideal del hombre ataráxico. Es una definición de placer meramente negativa. Y para nosotros, el placer sexual significa gratificación, satisfacción de las necesidades humanas. Ovidio en Amores y Lucrecio en De Rara Natura afirman que el placer sexual es la finalidad de la vida humana, pero aquello que es más o menos consciente en ambos poetas latinos clásicos es el resultado de una reflexión racional en Nietzsche. Nietzsche, en Humano demasiado humano, afirma: sin placer no hay vida. La lucha por el placer es la lucha por la vida. Nietzsche identifica placer y vida, y al hacerlo dice que sin placer no hay vida. Ante los sentimientos ontológicos primarios, el dolor y el placer, el hombre se aleja del dolor y se acerca del placer. El dolor aleja el hombre, lo desasosiega, y solo el placer lo hace alegrarse. En el placer radica la felicidad humana. Es por ello que Nietzsche vuelve a tener razón cuando en la susodicha obra afirma: las relaciones sexuales, atendiendo al placer, hacen con que todo el hombre sea interesante a toda la mujer y inversamente toda la mujer a todo el hombre. Esta posición de Nietzsche es reductora. Sin embargo, tiene un aspecto positivo, y es de enseñarnos que el cuerpo y el placer sexual es una dimensión importante de la naturaleza humana. Por ello, la concepción del medievo, que estaba presente en las cartas de Abelardo y Luisa, sobre todo en la posición de Abelardo, no puede hoy ser aceptada. Y no puede ser aceptada porque el hombre es un ser de cuerpo y alma. Y si tiene un cuerpo, este cuerpo debe ser interpretado de una forma positiva. Asimismo, para nosotros, la primera dimensión del amor que hace acercar el amante del amado o de la amada es el placer sexual. Pero, ¿será que el placer acapara toda la existencia humana? O dicho de otro modo, ¿será que la existencia humana se reduce a la búsqueda del placer? Paradójicamente,
Es el propio Freud que nos dice que no. Si es cierto que en sus 3 ensayos sobre la teoría de la sexualidad su respuesta parece ser afirmativa, no deja de serlo también que más allá del principio del placer, corrige su posición inicial al afirmar: tenemos que admitir que es incorrecto decirse que los procesos mentales estén dominados por el principio del placer. Apenas podemos hablar de una cierta tendencia al placer, al cual se contraponen fuerzas o circunstancias de tal modo que es incorrecto decirse que el placer domina los procesos mentales. ¿Qué principios o circunstancias son esas? Son el principio de la realidad, el principio de la represión y la tendencia a la repetición de experiencias dolorosas. Sin embargo, para nosotros, lo que suspende el principio del placer no es el principio de la realidad, no es el principio de la represión, no es tampoco la tendencia hacia la repetición de experiencias dolorosas. Lo que suspende el placer es el deber. El deber, aunque parezca paradójico, tiene su génesis en el propio placer. El yo tiene necesidades y el otro está ahí y ayuda al yo en la satisfacción de sus necesidades. Y al hacerlo, el yo cría, cobra cariño por el otro, por el amada o por el amado. Es por ello que estamos en sintonía con Plutarco, cuando en su erótica escribe: en el casamiento, la unión de los cuerpos es fuente de ternura. Es como la iniciación a los mayores misterios. El placer de los cuerpos dura poco, pero haz crecer día tras día cariño, dulzura y confianza entre los esposos. El placer haz crecer día tras día cariño, deber entre los esposos. Pero, ¿qué es el deber? El deber es el camino hacia el otro, hacia el amado o hacia la amada, sin ningún interés o inclinación sensible. El yo se dirige hacia su otro no porque éste dé placer, sino porque es su obligación, porque agradecido por la vida que posee, quiere ayudarlo más allá de cualquier interés. El filósofo que más ha reflexionado sobre el tema ha sido Immanuel Kant. Immanuel Kant, en su fundamentación de la metafísica de las costumbres, nos da varios ejemplos que nos dicen aquello que no es una acción ética. El primer ejemplo es el del comerciante, que es justo con sus clientes y que en su tienda puede comprar un comprador experimentado como un niño. Sin embargo, nos dice Kant, este comerciante no obra por deber, obra, eso sí, por interés,
Su interés es no perder clientes. El otro ejemplo es del filántropo, que ayuda a los más necesitados. Sin embargo, también aquí el filántropo no obra por deber, sino porque se siente feliz en hacer el bien. Y el otro ejemplo es de todos aquellos que tienen cuidado con su vida, con su salud. Sin embargo, también aquí no se puede hablar de una acción por deber, porque los que tienen cuidado con la vida es porque ésta es fuente indeterminable de placeres, lo que significa que una acción solo ética se supone sacrificio. La idea de Kant es esta, que es digno de admiración y veneración. Es una acción buena que da placer y que supone interés, o si es una buena acción que conlleva sacrificio. Aquello que nos da placer y que supone la satisfacción de nuestros intereses no es digno de admiración. Cualquiera lo hace. Sin embargo, aquello que hacemos bien, hacemos por deber y no supone gratificación ni intereses, sino sacrificio, abnegación, eso sí, es merecedora de admiración y veneración. ¿Qué supone esto todo del deber de Kant con respecto al amor? Pues bien, el amor bajo la dirección del deber es un amar más allá de cualquier orientación sensible y de cualquier interés. Yo amo, no porque tenga placer en ello, sino porque es mi obligación acoger la súplica y el llamamiento del amado o de la amada. Aquello que os pregunto es esto. El amor. ¿Qué es más sublime en el amor? ¿Amar por placer? ¿Por inclinaciones sensibles? ¿Por interés? ¿O es amar el otro suponiendo sacrificio, acogiendo su súplica y su llamamiento? Ayudarlo sin pedir nada a cambio. Aquello que probablemente se están preguntando es por cuál de las dos opciones debemos optar. ¿Debemos amar por placer o debemos amar por deber? Y yo os digo, no hay que optar entre las dos. Hay que afirmar las dos al mismo tiempo. Amar tanto por placer como por deber. Cuando amamos por placer, es decir, mundanamente, sentimos la falta, el vacío. Sentimos la falta de algo más trascendente, de algo más divino. Y cuando amamos por deber, únicamente por deber, ayudando
al amado y a la amada, más allá de cualquier interés o orientación sensible, sentimos la falta de algo más mundano. Sentimos la falta del placer. Todo es contradictorio y el amor, en cuanto a realización humana, es algo contradictorio. Es algo que se sitúa en la paradoja existencial y de ello no podemos salir si queremos ser humanos. Y este es también el sentimiento trágico. Queremos ser como los ángeles, amando en pura contemplación de almas, amando por deber, pero no podemos dejar de ser humanos, demasiado humanos en el decir de Nietzsche, amando también por placer. Si han gostado de aquello que hemos dicho a lo largo de este vídeo y si deseáis profundizar más el tema, os recomiendo la lectura de este libro que he publicado en Amazon y cuyo título es Amor en la encrucijada, lo mundano y lo divino. La verdad, la eterna verdad, es esta. El hombre es un ser contradictorio. Es un ser que se ubica en el intervalo entre lo mundano y lo divino. Lo hemos visto a lo largo de este vídeo y lo veremos también en el próximo. En el próximo vídeo intentaré contestar a una nueva cuestión. Y la cuestión es, ¿será el amor una realidad irracional? Podemos antever ya la respuesta. Sí lo es y no, no lo es. Para intentar contestar a esta cuestión, intentaremos analizar el pensamiento de Spinoza, de Schopenhauer, de Plutarco, de Ovidio, de Lucrecio, de Marqués de Sade y de la propia Biblia, del pensamiento cristiano. Si estáis interesados en la respuesta a la pregunta, nos veremos en la próxima cita filosófica. Nos veremos en la próxima semana. Hasta allá, un fuerte abrazo para todos.